En el bochorno de una tarde en el norte de Florida, donde el aire se pega a la piel como una segunda capa húmeda, María, una maestra de primaria, estaba de pie frente al corcho de anuncios de su aula. Su mirada, una mezcla de resignación y fastidio, recorría la escena. Con el nuevo año escolar a la vuelta de la esquina, su único deseo era inyectar un poco de vida y color en esas cuatro paredes, pero su presupuesto, como siempre, la había forzado a recurrir a la tienda de baratijas local, ese purgatorio de productos de dudosa procedencia. Estaba intentando colgar unas guirnaldas de plástico, cuando el pequeño clip que sostenía una de las puntas se partió con un chasquido seco y definitivo. Otra vez, suspiró. El clip, recién sacado de su envoltorio, se había rendido con solo una pizca de presión. Era la culminación de una semana de pequeñas derrotas. El día anterior, unas chinches para el corcho se habían desprendido de su base metálica. Antes de eso, una cinta decorativa se había deshilachado hasta volverse inservible. El bajo precio de esas cosas era, en teoría, un alivio para su bolsillo de maestra, pero cada objeto roto dejaba un sedimento de frustración en su pecho, un recordatorio constante de que lo barato, casi siempre, sale caro. El aula olía a cera de piso y a la tiza acumulada de años, un aroma que normalmente le traía confort, pero que hoy solo acentuaba la sensación de estancamiento. Justo en ese momento de abatimiento, su celular vibró sobre el escritorio con un zumbido insistente. Era un mensaje de Sofía, su amiga de la facultad, que vivía en una ciudad más grande y, al parecer, más afortunada. El mensaje decía: «Che, María. No sabés lo que abrió acá cerca. Una tienda argentina que se llama Che, qué lindo. Mirá la gente que hay». Al abrir la foto adjunta, María frunció el ceño. «Che, qué lindo. ¿Qué es eso?». La imagen mostraba una fila de gente que se perdía al doblar la esquina, todos con una expresión de euforia contenida. Pero fueron las fotos siguientes las que la dejaron sin aliento. La pantalla de su celular se iluminó con imágenes de productos que parecían pertenecer a otro universo, pequeñas cajas de cuero sintético con diseños repujados que recordaban al fileteado porteño, clips de papel con formas de capibaras y llamas. Infinitamente más simpáticos que sus tristes guirnaldas rotas, sets de papelería con los colores vibrantes de los conventillos de la Boca. Eran objetos con un alma, con un diseño y un acabado que jamás había visto en las tiendas de su pueblo. Cada foto era una pequeña puñalada de envidia. Sofía no tardó en enviar otro mensaje. Y lo más increíble, boluda, casi todo sale $2.85. Una ganga. María entrecerró los ojos, acercando el celular a su cara como si no pudiera creer lo que leía. $2.85. ¿Todo esto? Cualquiera de esos artículos, en las tiendas locales, costaría fácilmente $8 o $10, si es que acaso se conseguían. Las cajas de cuero sintético parecían sacadas de una boutique de Palermo Soho, no de una tienda de descuentos. «No puede ser», murmuró para sí misma. «Se ven re buenos, no parecen truchos para nada». La explicación de Sofía llegó en el siguiente mensaje, y fue aún más desconcertante. Aparentemente, che, qué lindo. Es una cadena argentina de locales de diseño a buen precio. Allá en Argentina, casi todo lo venden a $1.000, que con el cambio de hoy no llega a ser ni $1. Una locura. La pantalla se iluminó con un vídeo corto. Acá obviamente le suman los costos de importación y el laburo, pero aún así, $2.85 es un regalo. El vídeo mostraba el caos del día de la inauguración. Un logo con los colores de la bandera argentina y un bandoneón estilizado colgaba sobre la entrada. Dentro, los estantes estaban perfectamente ordenados, creando un mosaico de colores y texturas. La gente que caminaba por los pasillos no parecía estar comprando, sino más bien explorando un tesoro. Sus rostros reflejaban una alegría pura, una fascinación casi infantil. Se escuchaban risas, exclamaciones en inglés y en un español con acento porteño inconfundible. «Qué copado se ve ese lugar», pensó María, sintiendo como una pequeña brasa de anhelo se encendía en su interior. Una calidez que contrastaba con la frustración que la había invadido momentos antes.
Si tan solo tuviera una de esas tiendas en su ciudad. Podría decorar su aula con cosas que no se rompieran al mirarlas, con objetos que inspiraran a sus alumnos en lugar de recordarle las limitaciones de su presupuesto. «Qué suerte que tenés», tecleó lentamente, aunque borró el mensaje antes de enviarlo. Lo susurró para sí misma, en una voz tan baja que apenas se oyó por encima del zumbido del aire acondicionado. «¡Qué envidia me das!». Ese susurro, perdido en la soledad de su aula vacía, era el eco de un sentimiento que apenas comenzaba a tomar forma. No podía imaginarlo entonces, pero esa pequeña chispa de deseo era el preludio de un fervor masivo, un fenómeno cultural que estaba a punto de barrer Estados Unidos, dejando a su paso una estela de alegría, frustración y una pregunta que resonaría en todo el país: ¿por qué acá no? Un par de días después, con el ritual matutino de un café en la mano, María abrió sus redes sociales. Lo que la recibió no fue el habitual mosaico de fotos de vacaciones y noticias insulsas, sino una avalancha de publicaciones que irradiaban una energía casi febril. El tema era uno solo: «Che, qué lindo». 3 horas de cola para entrar al nuevo local en Santa Mónica, proclamaba un titular. Aparecen los primeros fanáticos que acampan la noche anterior para la apertura en Austin. Un vídeo viral bajo el título «Americanos completamente adictos al diseño argentino» mostraba a un grupo de jóvenes en California, envueltos en mantas, esperando con una paciencia devota la apertura de una tienda. «Pero si es solo un local de cosas baratas», se dijo en voz alta, aunque sus propias palabras sonaban huecas. La evidencia en su pantalla contradecía cualquier intento de minimizar el fenómeno. Siguió deslizando el dedo y se topó con una transmisión de un noticiero local de Texas. Un reportero, de pie frente a una multitud compacta, hablaba con dramatismo. «Son las 10 de la mañana y la espera para ingresar al nuevo «Che, qué lindo» es de aproximadamente 3 horas y media». María soltó una carcajada incrédula. ¿3 horas y media? Che, no es un parque de diversiones. La situación era tan absurda que rozaba lo cómico. Sin embargo, esa risa se fue apagando lentamente, reemplazada por la ya familiar punzada de envidia. «Qué bueno sería tener ese bardo acá, en mi ciudad». Y las noticias increíbles no paraban. Un blog de negocios de Minnesota publicaba: «Récord histórico. El local de Crystal, Minnesota, factura $60,000 en su primer día». $60,000, calculó mentalmente. Si casi todo sale 2.85, ¿cuántas cosas vendieron? Intentó hacer la división, pero se rindió a mitad de camino. La cifra era simplemente astronómica, una prueba irrefutable de que no se trataba de una moda pasajera. En ese instante, llegó un nuevo mensaje de Sofía. «María, ya fui. No sabes el quilombo que era. Pero valió la pena cada minuto». «¿Tanto así?». «¿Cuánto esperaste vos?», respondió María de inmediato. «Llegué a las 7 de la mañana y ya había una fila larguísima. Pero, ¿sabes qué?». La gente estaba recontenta, todos charlando, emocionados. El ambiente era increíble, súper copado. El vídeo que adjuntó Sofía confirmaba sus palabras. Se veía a la gente entrar a la tienda con sonrisas de oreja a oreja, como si estuvieran ingresando a un concierto de su banda favorita. Los empleados, con sus delantales celestes y blancos, daban indicaciones a viva voz, pero su energía era contagiosa y alegre. Todo el evento tenía un aire de celebración comunitaria. «Qué suerte de verdad, qué envidia», musitó María, y esta vez la voz se le quebró un poco. El contraste con su propia realidad era brutal. En el centro comercial de su ciudad en Florida, los locales vacíos con carteles de «se alquila» eran cada vez más comunes. Las pocas tiendas nuevas que se atrevían a abrir, a menudo cerraban en cuestión de meses, dejando tras de sí un silencio desolador. Si pusieran un «che, qué lindo» acá, la gente se volvería loca, sería la salvación de este shopping, pensó con amargura. Mientras navegaba por las redes, se dio cuenta de que no estaba sola en su anhelo. Comentarios de todas partes del país pintaban un mapa de deseo insatisfecho. Vivo en un estado con «che, qué lindo» y en uno que no.
La diferencia es un abismo. Montana fue completamente ignorada por el tango y el mate. ¡Qué tristeza! Mi amiga de California no para de mandarme fotos de sus compras. Voy a terminar bloqueándola, se lo juro. Claro, pensó María, sintiendo una extraña conexión con esos desconocidos. Todos sentimos lo mismo. Cada foto de un estante colorido, cada vídeo de una multitud feliz, acentuaba la sensación de que su pequeña ciudad, su rincón de Florida, se estaba quedando atrás, excluido de una fiesta a la que todos los demás parecían estar invitados. Algún día voy a ir a uno, se prometió a sí misma, con una determinación que la sorprendió. Era un deseo simple, solo quería comprar cosas lindas, cosas que funcionaran, cosas que le alegraran el día. Pero ese pequeño anhelo, compartido por miles, estaba a punto de empujarla a la acción. Eran las 7 de la mañana de un sábado, y el cielo de Florida todavía se desperezaba con tonos grises y rosados. María ya estaba en la autopista, con el termo de café en el portavasos y el GPS marcando una ruta hacia el norte, hacia el estado de Georgia. ¡Qué lindo! Había leído que, incluso un mes después de la inauguración, los fines de semana seguían siendo un caos desde primera hora, y una necesidad irracional de verlo con sus propios ojos se había apoderado de ella. No era solo por las compras, era una peregrinación, una misión para entender qué diablos estaba pasando. Siguiendo las indicaciones, giró a la izquierda y entró en el gigantesco complejo comercial. Y entonces, se quedó sin palabras. «¿Pero, qué es todo esto?», balbuceó, deteniendo el auto en medio del carril. El estacionamiento, a una hora de que la tienda abriera, estaba prácticamente lleno. Una procesión de autos se movía lentamente, como hormigas buscando un hueco en el hormiguero. El aire vibraba con una energía que le recordó a la víspera de un Black Friday. Y frente a la tienda, una serpiente humana ya se extendía a lo largo de la acera. Vio a un grupo de jóvenes abrigados con mantas, a una familia desplegando sillas de camping, a unos estudiantes que transmitían en vivo con sus celulares, gritando y riendo. «Dicen que hoy hay más gente que la semana pasada», escuchó decir a alguien. «Es que quiero conseguir la bolsa de sorpresas». «Tan populares», pensó, mientras su corazón empezaba a latir con una fuerza descontrolada. Logró estacionar a una distancia considerable y caminó hacia la multitud. Al unirse a la fila, la mujer que estaba delante de ella se giró con una sonrisa cómplice. «¿Es tu primera vez, che? Prepárate». El día que abrieron, tuvieron que llamar a seguridad para controlar a la gente. «¿A seguridad?», repitió María, incrédula. La mujer, una entusiasta veterana, le contó que la primera semana la espera había llegado a ser de 5 horas y que las bolsas de regalo de edición limitada, las famosas bolsas materas, se habían agotado en los primeros 10 minutos. ¿Esto es una tienda o el lanzamiento de un iPhone?, se preguntó María, sintiéndose completamente fuera de lugar y al mismo tiempo, extrañamente emocionada. A las 8:55, 5 minutos antes de la apertura, la fila se había vuelto monstruosa, llegando hasta el otro extremo del centro comercial. Un empleado salió con un megáfono, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. «Buen día a todos. Gracias por venir. Les informamos que debido a la gran cantidad de gente, si consideramos que hay un riesgo para la seguridad, podríamos restringir el acceso temporalmente». Un murmullo de preocupación recorrió la fila. A las 9 en punto, las puertas de vidrio se abrieron y una ovación estalló entre la multitud, seguida de aplausos. ¡Uah! Por fin. «Vamos, vamos». Una marea humana se abalanzó hacia la entrada. Gente con los celulares en alto, grabando el momento histórico de su ingreso al paraíso del diseño argentino. Dentro, docenas de clientes ya corrían por los pasillos, compitiendo amigablemente por las canastas de compras. «¡Ay, Dios mío!», exclamó María, arrastrada por la corriente. «Esto no es una compra normal, es un evento». Frente a un estante de papelería, un grupo de chicas adolescentes grababa un vídeo para TikTok. «Mira esto, no lo puedo creer. Todo por 2.85. Posta,
estos argentinos están locos, son unos genios. La atmósfera era eléctrica, como los primeros minutos de un festival de música. En la sección de cocina, una mujer con aspecto de chef gritaba con alegría, ¿cómo puede ser tan barato? Esto es increíble. Una espátula de esta calidad te la cobran $10 en cualquier otro lado, mínimo. En el pasillo de artículos de oficina, un hombre que parecía maestro, como ella, ya tenía los brazos cargados de productos. Con esto, mi aula va a parecer otra. Hoy no sé cuánto me voy a llevar, pero va a ser mucho. En la esquina de los juguetes, un hombre con corte de pelo militar hablaba por teléfono, jactándose, te dije que la calidad era igual a la de los Lego. $2, flaco, $2. Esto es Rusty del bueno. Cada rincón de la tienda era un epicentro de asombro y euforia. María, de pie en medio del caos, observaba la escena intentando procesar la avalancha de emociones que sentía. Esto era mucho más que una tienda de baratijas. Era un punto de encuentro, un lugar donde la gente redescubría el placer de encontrar algo bueno, bonito y barato. Esto no es un local, se dijo, con una claridad repentina. Es un fenómeno cultural. En ese instante recordó una frase que había leído en un foro de Internet: Estados Unidos ya no puede vivir sin Che, qué lindo. En ese momento, rodeada de la felicidad palpable de cientos de extraños, entendió perfectamente lo que significaba. Al llegar a la caja, con su propia canasta rebosante, un cajero con un marcado acento argentino le sonrió. Primera vez por acá. Bienvenida, Che. Sí, estoy un poco abrumada, confesó María. Tranquila, nos pasa a todos, respondió él, guiñándole un ojo. En ese momento, María tuvo una certeza. Esto no era una moda. Era una revolución silenciosa. Y desde lo más profundo de su ser, un deseo brotó con una fuerza incontenible: por favor, que abran uno en Florida. Por favor, vengan pronto. Con las bolsas celestes y blancas en sus manos, sintió una mezcla de euforia, esperanza y una pizca de la sana envidia que la había traído hasta allí. Esa noche, de vuelta en la quietud de su casa en Florida, María extendió su botín sobre la mesa del comedor. Las bolsas con el sol argentino impreso parecían irradiar una energía propia. Sacó cada objeto con un cuidado casi ceremonial, como si fueran reliquias. De verdad, todo a $2.85 es un sueño, suspiró mientras acariciaba la textura de una libreta con tapa de imitación de cuero. Había sets de papeles de colores vibrantes para manualidades, clips con formas de animales del litoral, cajas de almacenamiento con un elegante patrón de madera y hasta una bandeja que imitaba la madera de algarrobo. Cada artículo poseía una calidad, una atención al detalle que sencillamente no existía en su rango de precios en Estados Unidos. A la mañana siguiente, llegó temprano al aula, ansiosa por empezar la transformación. Colocó las cajas de almacenamiento en los estantes, y el desorden de papeles y materiales que antes se acumulaba sin control, de repente encontró un orden armonioso. Creó un nuevo rincón creativo, con los papeles de colores, que ahora brillaba como un pequeño arco iris. Che, quedó demasiado lindo, se dijo, sonriendo por primera vez en días dentro de esa aula. En ese momento, su colega Marcos asomó la cabeza por la puerta. Marcos había vivido un par de años en Buenos Aires y reconoció el estilo al instante. «Epa. Esto es de, Che, qué lindo, ¿no?», dijo con una sonrisa de complicidad. «Así que fuiste hasta Georgia, ¿eh?». Te picó el bichito. No sabéis lo que fue, Marcos. Superó todo lo que imaginaba. Es barato, pero la calidad es excelente. Marcos asintió, con una mirada comprensiva. Es que los locales de todo por $2 en Argentina tienen otra filosofía. Justamente porque es barato, tiene que ser honesto. En Estados Unidos, barato es sinónimo de descartable. Allá no. Allá hay un orgullo en hacer las cosas bien, cueste lo que cueste. Sus palabras resonaron en María. Honestidad. Esa era la palabra que le faltaba. Poco después, los alumnos empezaron a llegar,
y el murmullo habitual se convirtió en un coro de exclamaciones. Señor María. ¿Qué es todo esto? ¡Qué copado! Puedo tocarlo. Este papel es re suave. La reacción fue mucho más entusiasta de lo que había esperado. Leo, un nene que solía ser muy tímido y retraído, se quedó parado frente al rincón creativo, con los ojos como platos. Señor, ¿estas cosas las venden acá, en nuestro pueblo?, preguntó con un hilo de voz. María sintió una punzada de tristeza. Lamentablemente no, Leo. Todavía no. Tuve que viajar hasta otro estado para comprarlas. La cara del niño se transformó, su asombro inicial dando paso a una visible decepción. Ojalá tuviéramos una tienda así acá. A su lado, Marcos, que había estado observando la escena, comentó en voz baja, ¿ves? Los chicos no mienten. Son honestos. Reconocen la calidad cuando la ven, no importa de dónde venga. El ambiente en el aula había cambiado de verdad. Se sentía más luminoso, más cálido. Era como si una pequeña brisa de aire porteño se hubiera colado por la ventana, trayendo consigo una sensación de cuidado y posibilidad. Este es el poder de lo bien hecho, pensó María. No tenía que ver con el precio, ni con ser llamativo. Era la simple pero profunda satisfacción de interactuar con objetos que no te fallaban, que estaban diseñados para durar. El corazón de las personas, incluso el de un niño, respondía a eso de forma instintiva. Mientras observaba sus nuevas y relucientes cajas de almacenamiento, María volvió a susurrar su mantra, su plegaria silenciosa. Por favor, que vengan a Florida. Pero ahora su deseo tenía un nuevo peso, una nueva urgencia. Porque ya no se trataba solo de ella. Se trataba de la cara de alegría de sus alumnos. Su pequeña petición personal se estaba convirtiendo en el eco de un grito que pronto resonaría en todo Estados Unidos. Semanas después de su reveladora expedición a Georgia, la rutina de María incluía un nuevo ritual, buscar la palabra «che, qué lindo», en las redes sociales cada mañana y cada noche. Un día, una expresión insólita captó su atención. «Che, qué lindo». Desert. El desierto de Che, qué lindo. ¿El desierto?, se preguntó. Hizo clic en el hashtag y se encontró con un torrente de frustración que fluía desde todos los rincones del país. Era un foro de desamparados, un grupo de apoyo para los olvidados por la Revolución Argentina. En mi estado todavía no hay ni una sola tienda. Estoy llegando a mi límite. Mi hermana en California va todas las semanas. Yo solo puedo mirar las fotos que me manda. Es una tortura. En Montana nos borraron del mapa. ¿Acaso no existimos? Me da vergüenza admitir que me conformo con las porquerías de la tienda de $1. Necesito un «che, qué lindo» en mi vida. María sintió una oleada de solidaridad. Somos miles, pensó. No estoy sola en esto. Su anhelo no era una obsesión personal, era una sed colectiva que se extendía por vastas regiones del país. En una de las publicaciones, alguien había colgado un mapa de Estados Unidos. Las áreas con tiendas, la costa oeste, Texas y algunos puntos aislados, estaban coloreadas de un celeste brillante. El resto del país, una enorme mancha de un rojo desolador, estaba etiquetado como «el desierto». ¿Por qué se concentran todos en la costa oeste?, se quejaba un usuario. Che, en mi ciudad tenemos población, tenemos un centro comercial enorme. ¿Por qué no vienen? Esto ya no es una cuestión de compras. Es una nueva grieta cultural. Los que tienen y los que no tienen, che, qué lindo. La rabia, la súplica, la resignación, cada comentario era un grito desesperado. María sentía frente a la pantalla, sintiendo cada palabra como propia. Es verdad. Solo queremos comprar cosas lindas. No es tan difícil de entender. El fenómeno del desierto empezó a escalar. En YouTube, los influencers comenzaron a subir vídeos con títulos como «Los refugiados de Che, qué lindo», «El nuevo drama americano», «La desesperación de las ciudades olvidadas» o «Porque la invasión argentina ignora mi estado». Un análisis económico.
La situación llegó a tal punto que los noticieros nacionales empezaron a dedicarle segmentos. Una noche, mientras preparaba la cena, María vio a un presentador de noticias hablar con una seriedad solemne. La marca argentina, che, qué lindo. Continúa su meteórica expansión en Estados Unidos. Sin embargo, en los estados sin presencia de la marca, crece el descontento popular. María no pudo evitar soltar una carcajada. No puedo creer que esto sea una noticia nacional. Es espectacular. Esa misma noche, en un hilo de Reddit, una publicación se estaba volviendo viral. Manejé 4 horas, ida y vuelta, solo para ir a un che, qué lindo. Las respuestas no tardaron en llegar. Te entiendo perfectamente. Yo hice 6 horas. No me arrepiento de nada. Mi esposo y yo lo convertimos en nuestra escapada romántica del mes. 2 horas y media de viaje. El corazón de María se aceleró. Yo también manejé 2 horas y media, pensó, sintiendo un orgullo inesperado. Soy una de ellos. Soy parte de este movimiento. La brecha entre los estados con y sin la tienda ya no era solo una cuestión de conveniencia. Se estaba convirtiendo en un símbolo de desigualdad cultural. Afectaba la calidad de vida, el acceso a la creatividad, el orgullo comunitario. Y fue precisamente esa sed, ese clamor masivo de los habitantes del desierto, lo que preparó el terreno para la siguiente, y más impactante, noticia de todas. Mientras el clamor del desierto de Che, qué lindo, se convertía en un rugido a nivel nacional, una noticia vespertina hizo que María dejara caer el repasador con el que secaba los platos. La televisión, encendida de fondo en la sala de estar, anunció con fanfarria, la empresa argentina, Che, qué lindo. Acaba de inaugurar en las afueras de Dallas, Texas, el centro de logística más grande de la compañía fuera de Argentina. Un centro de logística, repitió, acercándose a la pantalla. Las imágenes mostraban un gigantesco almacén blanco, una estructura colosal que se erigía en medio de un paisaje árido, casi como una base espacial. Su escala era comparable a la de los centros de distribución de Amazon. Docenas de camiones esperaban en fila, y en el interior, autoelevadores se movían en una coreografía incesante de cajas y palés. El presentador continuó con voz grave. Este centro servirá como base de operaciones para la expansión de la marca hacia el Medio Oeste y la Costa Este, una movida que está generando una verdadera conmoción en la industria minorista estadounidense. Medio Oeste y Costa Este, el corazón de María dio un vuelco. Eso significa que Florida está en el plan. Una ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Rápidamente, tomó su celular. Las redes sociales estaban en llamas. Al fin. Che, qué lindo. Se puso serio. El tamaño de ese depósito en Dallas es de una mega corporación. Me tiemblan las manos. Che, esto es obvio. Vienen a conquistar el desierto. Están preparando la invasión final. Los argentinos vienen a destruir la inflación americana. Tráiganme el mate y el dulce de leche. ¿Florida? ¿Vienen a Florida? Decime que sí, por favor. Comentarios que mezclaban esperanza, euforia y una ansiedad palpable inundaban su timeline. Pero la noticia no terminaba ahí. El reportero en pantalla añadió un dato que lo cambió todo. Fuentes de la compañía han confirmado que el objetivo es alcanzar las 1000 tiendas en todo el país para el año 2030. María casi gritó frente al televisor. 1000 tiendas. Espera. Ahora mismo no tienen como 100. ¿Eso es 10 veces más? Es una locura. Un analista de negocios apareció en pantalla para dar contexto. Estamos hablando de un plan de expansión que multiplica por 8 su presencia actual. Los expertos del sector no dudan en calificarlo como un sismo, una disrupción tectónica en el mapa del retail. Disrupción tectónica. La frase le quedó grabada. Esto de verdad puede cambiarlo todo en este país. Hacía apenas unos años, nadie habría imaginado que una cadena de tiendas de diseño accesible de Argentina pudiera poner en jaque a los gigantes estadounidenses. Pero ahora, Dollar Store,
Target, incluso Walmart, se veían forzados a observar y reaccionar ante esta revolución silenciosa que venía del sur. El reportaje concluyó con la reflexión de un experto cultural. Che, qué lindo. No vende solo productos baratos. Está exportando una parte de la cultura argentina. La cultura del esmero, del detalle, de la honestidad en el producto. Y el consumidor estadounidense, harto de la mala calidad, está reconociendo y valorando esa honestidad. Claro, pensó María. Es eso. El cambio que yo vi en mi aula con mis alumnos, eso es lo que está pasando en todo Estados Unidos. En ese preciso instante, una certeza absoluta se instaló en su pecho. A Florida iban a llegar. Era inevitable. El desierto no sería desierto para siempre. Los camiones con el logo del sol y el bandoneón algún día recorrerían las autopistas de su estado. El caos feliz, las filas de gente emocionada, la alegría de encontrar un tesoro, toda esa escena que había presenciado en Georgia, pronto se replicaría bajo el cielo azul de Florida. Mirando la pantalla del televisor, María sonrió. No puedo esperar a que llegue ese día. Desde la noticia del megacentro de logística en Texas, las redes sociales de María se habían convertido en un monotema. Una noche, acostada en su cama, abrió un foro internacional de fanáticos de Che, qué lindo. Era un crisol de idiomas y culturas, un espacio donde la alegría, el asombro y el anhelo se mezclaban en un torbellino de publicaciones entusiastas. Un artista de Nueva York escribió: me pasé una hora en la sección de papelería. Una hora. Diseños increíbles por menos de $3. En una tienda de arte, algo así te costaría $10, $15 fácil. Estos argentinos son magos. María sonrió. Te entiendo, amigo. A mí me pasó lo mismo. Un padre de Pensilvania se quejaba mientras mostraba los bloques de construcción que le había comprado a su hijo. No tienen nada que envidiarle a los de marcas famosas. Lo que pasa es que los precios en Estados Unidos se fueron al diablo, esa es la única verdad. En otra publicación, un residente de Colorado, sosteniendo un set de utensilios de cocina, reflexionaba: los argentinos vinieron a romper esa idea de que lo barato es berreta. Hay una honestidad en sus productos, una integridad. Es algo que habíamos olvidado que existía. Un hombre de Hawái, que se identificó como descendiente de argentinos, escribió algo que conmovió a María: entrar a un Che, qué lindo. Me recuerda a la casa de mi abuela. Todo es prolijo, cálido, hecho con cariño. Tiene ese perfume a hogar. María sintió que se le calentaba el pecho. Sin embargo, junto a esas voces felices, seguían resonando los gritos de los habitantes del desierto. Ya no aguanto más. Cada vez que mi amigo de California sube una foto de sus compras, me dan ganas de llorar. Arizona es un páramo. Necesitamos un oasis de diseño y buenos precios. Por favor. Manden aunque sea una tienda a nuestro estado. Se los rogamos. Su desesperación era tan palpable que María podía sentirla como propia. Sí, pensó, yo estuve en ese lado del desierto durante mucho tiempo. Un usuario de Chicago incluso bromeaba con un tono más cínico: los argentinos vinieron a darnos el tiro de gracia. En un país con la inflación descontrolada, vienen y nos tiran por la cabeza productos de calidad a $1000. ¿Es una genialidad o una declaración de guerra? La industria estadounidense no temblaba solo por los precios. Temblaba ante una filosofía opuesta, la idea de que incluso lo más accesible no tiene por qué ser mediocre. Y esa idea, tan simple y tan revolucionaria, había capturado el corazón de un país. En medio de esa marea de comentarios, una frase corta pero poderosa se destacó. Che, qué lindo. No es una tienda barata. Es un refugio para la gente que quiere vivir con más esmero. María contuvo la respiración. Eso es, pensó. Eso es exactamente lo que sentí en Georgia. No fue solo una compra. Fue la experiencia de sentir que mi vida, a través de esos pequeños objetos, podía ser un poco más ordenada, un poco más linda. Esa noche, al abrir el periódico digital local de Florida,
un titular hizo que su corazón diera un salto. Che, qué lindo. Confirma su desembarco en Florida. Crece la expectativa de los residentes. El aire pareció faltarle por un segundo. Vienen. De verdad vienen a Florida. Las redes sociales de su comunidad explotaron de alegría. Los estábamos esperando. Por fin. Un oasis en nuestro desierto. Se acabaron los viajes a Georgia. Vamos. Entre los mensajes, encontró uno de Sofía. María, te lo dije. Viene para allá. Por fin, amiga. María apretó el celular contra su pecho y susurró con una fuerza renovada, una convicción que era casi un agradecimiento. Che, qué lindo, apúrense y vengan ya. Su deseo ya no era el de una sola maestra en una pequeña ciudad. Era la voz de un estado entero, una ola de anticipación que estaba a punto de llegar a la orilla. La emoción que sintió en la tienda de Georgia seguía viva en su memoria. Se preguntaba constantemente, ¿por qué en Estados Unidos habíamos perdido esa sensación de confianza en las cosas simples? Recordó un vaso de plástico que había comprado en la tienda local de $1, que se había rajado después de un par de lavados. El plástico era fino, la forma estaba ligeramente torcida y el dibujo impreso se había empezado a descascarar al primer contacto con el agua. Es barato, es lo que hay, era la resignación con la que todos vivían. Pero los productos de la tienda argentina eran diferentes. Tenían un peso, una solidez, unas costuras prolijas, un tacto agradable. Transmitían la sensación de que, al usarlos, tu vida se ordenaba un poco. No era un lujo, era simplemente correcto. ¿Cómo podía haber tanta diferencia por el mismo precio? Las palabras de aquel analista de la televisión volvieron a su mente, la esencia de, che, qué lindo. No es el precio, es la honestidad. La cultura de producción argentina, incluso para algo de $1000, no admite la mediocridad. En cambio, en Estados Unidos, la filosofía de $1 justifica la chapuza. Esa diferencia de mentalidad es la que separa la calidad de vida. María sintió para sí misma. Recordó las caras de sus alumnos, sus ojos brillantes al tocar la papelería nueva. Esa expresión de alegría no era solo por tener algo nuevo y barato. Era la felicidad sutil que nace al interactuar con algo bien hecho. Y esa pequeña dosis de felicidad había llegado directo al corazón de los niños. Por eso todo el país está como loco, comprendió finalmente. En el Estados Unidos actual, con los precios subiendo sin parar, la calidad se había convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría. La gente se había acostumbrado a conformarse, a bajar sus expectativas, a aceptar que las cosas se rompieran. Y en medio de ese paisaje de resignación, apareció, che, qué lindo. Y, con una amabilidad y un diseño arrollador, rompió esa apatía. Por eso la gente hacía filas, manejaba durante horas y gritaba en las redes sociales, suplicando que una de esas tiendas llegara a su ciudad. Detrás de la búsqueda de precios bajos, había un anhelo mucho más profundo, el deseo de vivir con más esmero, de rodearse de un poco de belleza y funcionalidad sin tener que gastar una fortuna. Últimamente, hasta los noticieros económicos hablaban del efecto che, qué lindo, o el tango sok, y las grandes cadenas minoristas habían comenzado a mejorar tímidamente sus diseños y ajustar sus precios. Silenciosamente, pero de forma imparable, los cimientos del mercado estadounidense se estaban moviendo. María miró por la ventana el cielo nocturno de Florida y susurró, la honestidad de un pequeño local argentino está cambiando la vida de Estados Unidos. Qué increíble y qué bueno que así sea. Esa pequeña libreta que había comprado en Georgia, ahora le parecía el símbolo de una revolución silenciosa que estaba cambiando el país, un objeto a la vez. Una mañana, de camino al trabajo, María abrió su aplicación de noticias. Allí, en la parte superior, había una sola línea de texto, pero sus palabras hicieron vibrar todo su mundo. Che, qué lindo, anuncia la fecha de apertura de su primera tienda en Florida. La respiración se le cortó. Por fin, pensó, sintiendo que un ciclo se cerraba. La sonrisa en el rostro de sus alumnos,
la interminable fila en Georgia, las voces de sus compañeros del desierto, en las redes sociales todo parecía haber conducido a este preciso instante. María levantó la vista hacia el cielo, un azul intenso y despejado, y sonrió con una mezcla de timidez y triunfo. ¿Quién lo hubiera dicho?, pensó. Una tiendita argentina haciendo feliz a tanta gente. Qué ganas de que llegue el día. Su deseo ya era el de millones. Y ahora, ese deseo estaba a punto de convertirse en una hermosa, colorida y muy bien hecha realidad.